El tema de hoy vamos a avanzar lo que corresponde a la emesis y la hiperemesis gravídica, considerando que en el embarazo es muy común observar la presencia de náuseas y vómitos que pueden obedecer a diferentes factores. Podemos agrupar en dos categorías cuando una paciente no acude con la referencia de la sintomatología a la presencia de náuseas y vómitos. En primera ocasión, o en primera situación, consideraremos aquellas náuseas y vómitos ocasionadas por enfermedades asociadas al embarazo, como se puede observar, por ejemplo, en las hepatopatías, ¿no?, que pueda presentar la gestante, o bien en aquella situación relacionada a lo que es la patología, la preeclampsia y eclampsia. Pero más común consideraríamos al segundo grupo, en el cual los náuseas y los vómitos corresponden a lo que vamos a enmarcar en el tema de hoy, relacionado a la emesis gravídica, que serían esos vómitos simples, ¿no?, muy comunes en el embarazo, o aquellos vómitos graves o incoercibles que los vamos a denominar como hiperemesis gravídica. De esta manera, tenemos que considerar estos dos grandes grupos. ¿Qué es lo que denominamos la emesis? Y la emesis justamente es la presencia de náuseas y vómitos, ¿no?, espontáneos, sobre todo que se presentan en la mañana y que son muy comunes o bastante frecuentes en las embarazadas, sobre todo en el primer trimestre, pero que no van a interferir con la alimentación de nuestra paciente. En cambio, cuando hacemos referencia a la hiperemesis gravídica, son aquellos vómitos, ¿no?, incoercibles que van a ir alterando lo que es el proceso de alimentación de la embarazada, provocando una pérdida de peso que va a ser estimado entre más del 5% o asociada a un problema de deshidratación, es decir, un trastorno hidroelectrolítico. Dentro lo que es la etiología de estos dos cuadros, vamos a asociar sobre todo a las afecciones de tipo hormonal, el aumento de las hormonas que se va produciendo durante la gestación. Sobre todo, vamos a hacer referencia a ese aumento súbito, a ese aumento brusco de la hormona HCG, la hormona gonadotrofina coriónica humana. Este aumento súbito o brusco no se adapta al organismo y hace que empiece a provocar las náuseas y los vómitos en la paciente. Sin embargo, también vamos a encontrar que existe el aumento de los estrógenos y la progesterona, que en cierta manera no van a ir contribuyendo a la presencia de los vómitos en el embarazo. Considerando que la progesterona, por ejemplo, no va asociada a que va provocando relajación del músculo liso y por tanto esta relajación también se observa a nivel del tracto digestivo. Ello va a contribuir a que haya un retraso en el tránsito intestinal. Y en primera instancia podemos encontrar que hay un retraso a nivel del vaciamiento gástrico, ¿no? Y eso favorecido a la disminución del tono del esfínter gastroesofágico, ¿no?, o esfínter esofágico inferior, va a favorecer a que el contenido gástrico pueda, ¿no es cierto?, retornar hacia el esófago y del esófago hacia la faringe y a la cavidad bucal para ser expedido mediante el vómito, ¿no? Entonces, vamos a considerar que principalmente el aumento de las hormonas no propias del embarazo son el principal factor etiológico. De igual manera, se ha visto una disminución de la hormona ACTH asociada, ¿no es cierto?, a los cambios durante la gestación que también contribuyen a estos dos cuadros. Sin embargo, también debemos considerar que los factores etiológicos de tipo psicológico, ¿no? Vamos a encontrar sobre todo el estrés que la paciente pueda vivir, un embarazo no planificado, el rechazo tal vez, ¿no es cierto?, que pueda existir a este embarazo puede desencadenar, ¿no?, las náuseas y los vómitos en nuestra paciente. Así también como trastornos de tipo conversivo, ¿no?, los cuadros de histeria, neurosis o la depresión también puedan estar asociados a estos dos cuadros. Se ha demostrado la relación que existe en lo que es el cuadro de la hiperemesis y la presencia del Helicobacter pylori en las pacientes que presentan el cuadro de emesis o de hiperemesis.
así también como cuadros vinculados a las alteraciones de tipo hepática, de tipo metabólica, como deficiencias también, sobre todo de las vitaminas y entre ellas destacar la deficiencia de la vitamina B, de la vitamina B y de ellas la vitamina B6, entre otros elementos, porque también se ha visto asociado a la disminución de oligoelementos como es el zinc y el cobre. Entonces, si la paciente empieza a tener vómitos incoercibles en el cuadro de la hiperemesis, vamos a encontrar que la paciente al vomitar, ¿no? En varias oportunidades va eliminando el contenido gástrico y dentro del contenido gástrico, ¿no es cierto?, va a eliminar sobre todo lo que es el cloro. De esta manera, ¿no?, al eliminar el ácido clorhídrico, ¿no?, vamos a provocar con la pérdida de líquido que va eliminándose a través del vómito, un estado de deshidratación acompañada de un estado de alcalosis al inicio. Alcalosis sobre todo vinculada, ¿no es cierto?, a la pérdida de los hidrogeniones y el cloro, pero que de continuar el cuadro, el proceso, ¿no es cierto?, de vómitos, también va a llevar a la depresión del sodio y en este caso, ¿no?, va a ir progresando hacia lo que es también la pérdida del potasio, manifestándose con la clínica correspondiente a la hiponatremia y a la hipocalemia, ¿no? Y de esta manera va a ir progresando en función de la pérdida de los electrolitos que se pueda producir con la eliminación a través del vómito. Entonces, cuando hacemos referencia a la emesis, ¿no?, o vómitos simples, hay que considerar que son características sobre todo, ¿no es cierto?, en el primer trimestre. Se observa que más de la mitad de las embarazadas presentan un cuadro de náuseas que llegan al vómito al inicio del embarazo, ¿no? Como sabemos que el pico máximo del aumento de la HCG se produce más o menos alrededor de las 13 semanas, entonces consideraremos que para algunos autores, por ejemplo, no, la hiperemesis se va a manifestar en una etapa temprana, a las 6 semanas, pero alcanza, ¿no es cierto?, su pico más o menos a las 13 semanas, que sería, ¿no?, hasta las semanas en las cuales se observa con mayor frecuencia este cuadro. Sin embargo, se ha visto que se puede prolongar incluso hasta las 16 semanas. Entonces, la hiperemesis se puede manifestar en una etapa temprana, a las 6 semanas, alcanza el pico máximo, ¿no?, que generalmente dura hasta las 13 semanas. Sin embargo, se ha visto que se podría esperar que se pueda prolongar el cuadro de vómitos incluso hasta las 16 semanas. Para nuestras normas, las NACs, por ejemplo, encontramos una relación muy parecida a esta descripción, donde el cuadro, ¿no?, va relatándose que se inicia en una etapa temprana, de 5 a 7 semanas, ¿no?, que iría en relación a las 6 semanas que habíamos indicado, como está descrito en el Schwartz, por ejemplo, ¿no?, y que generalmente alcanza a extenderse alrededor del final del primer trimestre, de las 13 semanas, como dijimos, pero, como decíamos, podría extenderse incluso para otros autores, no solo hasta las 16 semanas, sino incluso hasta las 22 semanas. ¿No? Esto es muy raro, sin embargo, está descrito algunos cuadros que se han podido extender hasta este periodo. Ahora bien, después de la primera mitad del embarazo, si una paciente presenta náuseas y vómitos, no tendríamos que pensar en un cuadro de emesis, sino en otras causas que puedan estar llevando al vómito de la gestante, ¿no? Bueno, eso en cuanto a lo que corresponde a la clínica. Tendríamos que considerar que la frecuencia de los vómitos es muy variable, ¿no? Se ha visto pacientes que pueden presentar incluso entre 8 y 9 episodios de vómitos al día, ¿no? ¿Qué más podemos encontrar además de las náuseas y los vómitos en la emesis gravídica? Vamos a encontrar mayor producción de saliva, ¿no? La paciente presenta cialorrea, puede ir acompañado de esa sensación quemante, ¿no?, retroesternal, que es la pirosis, o bien, pues, a la presencia de las palpitaciones y el dolor a nivel del del epigastrio, a nivel del epigastrio. Pero seguramente, cuando hacemos referencia a este cuadro, tenemos que considerar que el tratamiento va a ser ambulatorio. El manejo de la emesis es ambulatorio.
¿no? Donde en algún momento es importante realizar, ¿no?, la valoración por psicología y dar el apoyo correspondiente en este área. Pero también hay que considerar el poder ir modificando la dieta. Para poder quitar el estrés que habíamos mencionado, se le va indicando el reposo relativo. Le vamos a indicar una dieta que se va a ir modificando, ¿no? La dieta seca, fraccionada, es la que vamos a recomendar, ¿no? Que la paciente vaya ingiriendo los alimentos de a poco, ¿no? Y en varias oportunidades para poder ir tolerando mejor la alimentación. Es muy frecuente observar la buena tolerancia a los alimentos ricos en carbohidratos, ¿no? Los alimentos dulces no son bien tolerados. De esta manera, habría que considerar, ¿no?, la presencia de poder ingerir jugos dulces que no sean gaseosas, que no tengan componentes cítricos, ¿no? Podemos consumir alimentos dulces y fríos, como por ejemplo puede ser la gelatina, ¿no? Y es lo que se va recomendando, ¿no? Entonces hay que tener consideración en ese sentido. Podemos indicar evidentemente el consumo de los cereales, la papa, el arroz, ¿no? Y sobre todo evitar alimentos muy condimentados o alimentos grasos que tienen más dificultad para la digestión y por el retardo en la evacuación gástrica pueda contribuir más al vómito, ¿no? Obviamente, restringir lo que es el consumo del tabaco, del alcohol y el consumo del café, ¿no? En cuanto al manejo farmacológico, vamos a indicar, ¿no?, que durante mucho tiempo se recomendaba el uso de la metoclopramida por vía oral, ¿no? Sin embargo, vamos hoy en día modificando nuestro protocolo y vamos orientando, ¿no?, a que la paciente pueda recibir, por ejemplo, la vitamina B6, es decir, la piridoxina, ¿no?, que podemos indicarle, por ejemplo, en una dosis de 300 miligramos vía oral cada día. Podemos hacerlo cada 12 horas o cada 8 horas, de acuerdo a la tolerancia que pueda tener en cuanto a su alimentación, considerando que la piridoxina o vitamina B6 es un antiemético central que va a actuar a nivel del centro del vómito, ¿no?, bloqueando justamente los impulsos que van a desencadenar el vómito. Por tanto, es una de las mejores alternativas. Pero si quiero usar un tratamiento adicional, podríamos utilizar la metoclopramida, ¿no? La metoclopramida. Aquí es bien importante considerar su efecto antidopaminérgico relacionado, ¿cierto?, a este fármaco, que tiene una acción periférica que va a actuar sobre todo aumentando el tono del esfínter esofágico inferior, aumentando el vaciamiento o acelerando el vaciamiento gástrico. Por eso es que lo consideramos como un procinético, ¿no?, un gastroquinético, pero también un antiemético, porque al aumentar el tono del esfínter esofágico inferior va a favorecer a que no exista el reflujo, ¿no? Tampoco pues va a favorecer a que el contenido gástrico pueda pasar al esófago para ser expelido a través del vómito. Es una buena alternativa poder en algún momento considerar de primera línea a la piridoxina, ¿no?, que se puede coadyuvar también con el uso de la metoclopramida, ¿no?, con acción periférica. Ahora bien, vamos a considerar el otro cuadro que corresponde a la hiperemesis gravídica, ¿no? Y aquí es muy importante considerar que cuando nos referimos a la hiperemesis gravídica, es un estado en el cual existen, ¿no es cierto?, los vómitos incoercibles, ¿no?, asociados, habíamos indicado, justamente a una alteración en la nutrición con una pérdida del peso que se va a estimar alrededor del 5% o más, o datos de deshidratación, ¿no?, que nos pueda ir orientando hacia un desequilibrio hidroelectrolítico, sobre todo por la pérdida de esos electrolitos a través del vómito, como habíamos indicado, en primera instancia del cloro, los hidrogeniones, después del sodio y del potasio. Ahora, podemos encontrar entonces signos de deshidratación, donde vamos a encontrar que la piel, ¿no es cierto?, y las mucosas aparecen secas, se evidencia que están secas, con menos elasticidad a nivel de la piel. Podemos encontrar datos como el enoftalmo,
el enoftalmo. Podemos encontrar, ¿no? La presencia de oliguria o hipotensión, ¿no? Por esa pérdida del aporte o del componente hídrico del organismo, ¿no? Y como una manera de compensación puede la paciente tener la taquicardia, ¿no? Entonces, en etapas avanzadas, ya vamos a ver que al reducir la bulimia vamos a tener un compromiso renal, datos de compromiso de insuficiencia renal, datos de compromiso o lesión hepática, la deficiencia a nivel neuronal con las neuritis periférica, o bien un cuadro ya avanzado, ¿no? Relacionado a la deficiencia de la tiamina, la vitamina B1, que está asociada a una encefalopatía que la vamos a denominar encefalopatía de Wernicke, que la vamos a describir más adelante. Por tanto, en etapas avanzadas podemos ver un compromiso mucho mayor de diferentes órganos, ¿no? Asociados al cuadro de la hiperemesis. Ahora bien, el tema de la hiperemesis debe ser manejada a nivel de un segundo o un tercer nivel, ¿no? Donde podemos considerar, ¿no es cierto?, el manejo. Sin embargo, si no responde al tratamiento farmacológico o estamos frente a un cuadro de deshidratación severa, ¿no? O una pérdida del peso que es mayor del 10%, ¿no? Habrá que considerar el manejo a nivel del tercer nivel de atención. Entonces, en la hiperemesis vamos a distinguir tres cuadros o tres periodos en realidad, tres periodos, ¿no? Que van a ir progresando y a medida que se va produciendo los vómitos va a ir progresando este cuadro. El primer periodo vamos a encontrar la presencia de las náuseas y los vómitos con pérdida del peso, ¿no? Que habíamos indicado que va a estar estimado en menos del 5%. No encontramos signos de deshidratación en este periodo. Pero de seguir progresando, entramos al segundo periodo, denominado también el periodo de la taquicardia, donde la pérdida de peso que se estima es mayor, va a oscilar entre los 5 y el 10%, donde ya tenemos que observar datos de deshidratación, ¿no? Datos de deshidratación, como por ejemplo lo que habíamos mencionado, el enoftalmo, la piel seca, las mucosas secas, la piel con menos, ¿no es cierto?, turgencia, menos elasticidad. Vamos a encontrar que a nivel renal se va a manifestar por la oliguria. Podemos encontrar datos de taquicardia materna, de hipotensión, ¿no? Como también vamos a ver que los electrolitos mediante el laboratorio están alterados, ¿no? Con unos datos de hiponatremia, ¿no? Hipocalemia, ¿no? Y la disminución del cloro y del hidrógeno. Dentro lo más llamativo en cuanto a exámenes de laboratorio. Pero también tenemos que considerar, producto de la alteración de los electrolitos, podemos encontrar también alteraciones de tipo, ¿no? Cardíaco, ¿no? Sobre todo la disminución del potasio puede llevarnos a trastornos en el ritmo del corazón, ¿no? Podemos encontrar a nivel del electrocardiograma, ¿no? El intervalo PR que está prolongado, podemos encontrar onda T invertida, entonces habrá que considerar que el QT está más alargado, que son datos que podemos observar a nivel del electrocardiograma. De seguir progresando, entramos al tercer periodo, donde la pérdida de peso es mayor al 10% y donde vamos a encontrar sobre todo las afecciones de tipo neurológica, la neuritis periférica y el síndrome de Wernicke, que vamos a describirlo más adelante. Entonces, tenemos otra manera de enfocar, ¿no?, la presentación clínica del cuadro de hiperemesis, dividiendo en dos formas clínicas, lo que corresponde a las formas medias y las formas graves. Aquí tenemos que considerar, ¿no?, que hay formas que tienen un compromiso moderado, ¿no?, y un compromiso mucho mayor. Las diferencias entre estas dos presentaciones van orientadas, ¿no es cierto?, a que cuando hacemos una referencia a la pérdida de peso, en las formas medias encontramos que el peso más o menos oscila hasta el 5%. En las formas graves hablamos de un mayor a ese porcentaje. En las formas medias encontramos datos muy sutiles relacionados a la deshidratación. En cambio, es muy marcado en las formas graves
el enoftalmo que habíamos dicho, la piel, mucosas secas, ¿no? La lengua que aparece sabural, aparece áspera, ¿no? Dentro de las principales características, además de que la piel, decíamos, estaba con menos elasticidad y menos turgencia. Dentro de las alteraciones hemodinámicas, en las formas medias, el pulso es menor a 100 latidos por minuto, 100 pulsaciones por minuto, perdón. En cambio, en las formas graves encontramos que hay un pulso incluso filiforme, ¿no? Donde hay un aumento de la frecuencia y hay una disminución en cuanto a su amplitud. Y obviamente es común encontrar esa taquifigmia, ¿no? El aumento de la frecuencia del pulso. Podemos encontrar datos, ¿no? De choque hipovolémico con las características de tener la piel, sobre todo a nivel distal, que está pálida, perdón, está fría, como un dato muy característico de esa pérdida, ¿no? Con retardo a nivel del llenado capilar. Podemos encontrar a nivel sistémico en las formas graves, ¿no? El compromiso del riñón, que se va a manifestar inicialmente por esa oliguria, que va a ir progresando hasta llevar a una insuficiencia renal aguda de tipo prerrenal por la reducción de la volemia, ¿no? Podemos encontrar datos de la disminución de los electrolitos y lo más llamativo va a ser esa hiponatremia que puede ir asociado, ¿no es cierto?, a la letargia o la presencia de convulsiones incluso en la paciente o el compromiso a nivel respiratorio, ¿no? La deficiencia de las vitaminas, hemos visto que pueden llevarnos a problemas de tipo neural periférico, como corresponde la polineuritis, o finalmente llevarnos a una psicosis, ¿no? Con la presencia de alucinaciones que va a formar el cuadro de Korsakoff dentro de su evolución. Entonces, el diagnóstico fundamentalmente es clínico, se basa en la anamnesis y se basa en el examen físico. En la anamnesis, la presencia de las náuseas y vómitos que puedan no ir alterando lo que es el estado de nutrición de la paciente. En cambio, el examen físico va orientado a poder identificar datos clínicos relacionados a la deshidratación, pero también a la desnutrición. En cuanto al laboratorio, no vamos a encontrar algo característico de la patología, ¿no? Sino datos inespecíficos. Como hemos podido observar, podemos encontrar, ¿cierto?, la alteración de los electrolitos fundamentalmente. Para poder abordar de manera íntegra, se puede solicitar el estudio ultrasonográfico para poder determinar en primera instancia, ¿no?, el número de fetos, porque consideremos que en los embarazos gemelares, al haber, ¿no?, dos placentas, por ejemplo, se va produciendo mayor cantidad de HCG y está muy asociado, ¿no?, a este cuadro de hiperemesis, los embarazos múltiples. Podemos evaluar, ¿no es cierto?, si existe la presencia de imagen sugerente de la enfermedad trofoblástica gestacional, porque si encontramos el signo en panal de abejas, hay que pensar, ¿no es cierto?, en este cuadro que también va asociado a una producción excesiva del HCG y por tanto pueda provocar, ¿no es cierto?, un cuadro de hiperemesis. Asimismo, aprovechamos para poder evaluar, ¿no?, si hay un feto, la edad gestacional y la vitalidad del mismo. Entonces, en el laboratorio podemos observar, ¿no es cierto?, datos a nivel de la orina, donde existe una mayor densidad. Podemos encontrar que al perder volemia, pues va a estar en un estado de hemoconcentración, donde se puede elevar el hematocrito, la disminución de los diferentes electrolitos, datos de compromiso hepático con elevación de las transaminasas, aumento de las bilirrubinas, ¿no? Y en una etapa ya avanzada, obviamente, podemos encontrar datos de acidosis metabólica, Podemos considerar además, dentro de la evaluación de estas pacientes, debe ir la evaluación de la función tiroidea. Se ha visto de que los cuadros de hiperemesis puedan ir asociados, ¿no?, a el aumento de las hormonas tiroideas, la T3 y la T4, y una disminución de la hormona tiroestimulante. Esto considerando, ¿no es cierto?, que pueda ir acompañado con datos de hipertiroidismo. Pero la presencia de náuseas y vómitos en una embarazada nos hace pensar en primera instancia en la emesis y la hiperemesis. Sin embargo, debemos considerar, ¿no es cierto?,
debemos considerar de que existen otras causas, que se pueden, ¿no es cierto?, asociar a la presencia de las náuseas y los vómitos en una embarazada, ¿no? Entonces es muy importante, en primera instancia, corroborar si existe realmente un embarazo, buscar afecciones que puedan no ser necesariamente producidas por la gestación, ¿no? Y después recién también plantearnos las alternativas de que las náuseas y los vómitos puedan producirse, ¿no es cierto?, puedan producirse por patologías producidas por la gestación, como habíamos indicado al inicio, el hígado graso agudo, la preeclampsia, o bien el cuadro propio de la emesis y de la hiperemesis. Entonces, el diagnóstico diferencial es muy importante. Hay afecciones digestivas que pueden ir asociadas a las náuseas y los vómitos, sobre todo vinculadas a cuadros de gastroenteritis, de patología biliar, pacientes que puedan tener obstrucción intestinal, hepatitis, pancreatitis, apendicitis y patología de tipo úlcera péptica, por ejemplo, deben ser consideradas dentro del diagnóstico diferencial, ¿no? Cada uno obviamente tiene sus propias características en cuanto, ¿no es cierto?, a su presentación clínica. De igual manera, puede haber náuseas y vómitos asociados a patologías genitourinarias, sobre todo la infección urinaria alta, ¿no? Es decir, la pielonefritis tiene que considerarse dentro del diagnóstico diferencial, considerando que la infección urinaria es frecuente en la embarazada, ¿no? Seguramente aquí es muy importante indagar la presencia de las náuseas, los vómitos, sí, pero tendría que tener también, ¿no?, manifestaciones de tipo urinaria, como la polaquiuria, la disuria, la fiebre, ¿no?, la exploración física, los puntos ureterales, la puño-percusión, que nos va a orientar mucho hacia este cuadro, ¿no? Podemos considerar también los cálculos renales, podríamos considerar la asociación, por ejemplo, de un quiste de ovario que se ha podido torcer, o bien las degeneraciones miomatosas que pueden también dar un cuadro pues acompañado de las náuseas y los vómitos en una gestante. Alteraciones metabólicas, una diabetes mellitus descompensada, ¿no?, los cuadros de el hipertiroidismo o la enfermedad de Addison deben también relacionarse a la presencia de vómitos que pueda presentar la paciente, ¿no? Los problemas de tipo neurológico, habría que considerar, ¿no?, los problemas de tipo vestibular, ¿no?, síndrome de Meniere, tumores cerebrales, que seguramente aquí es importante considerar, ¿no?, la presencia de un cuadro de hipertensión intracraneana, ¿no?, asociado aquí a la presencia de cefalea intensa, los vómitos explosivos, vómitos en cohete, ¿no?, y el edema de papila que tendría que observar al examen de fondo de ojo, me orientaría a poder pensar también, ¿no?, en un cuadro de hipertensión intracraneana que pueda ser producida por la presencia de tumores a nivel cerebral. La paciente que tiene las migrañas, lo propio, si hay una cefalea hemicraniana, ¿no?, que va acompañada de, por ejemplo, la presencia de las náuseas, los vómitos, sobre todo frente a un estímulo luminoso, un estímulo sonoro, ¿no es cierto?, intenso que haya desencadenado, podemos pensar en un cuadro de migraña, ¿no? Como también puede ir acompañado los vómitos a un compromiso o una afección a nivel del sistema nervioso central. Por tanto, existen varias patologías que sobre todo vamos a pensar en estas patologías cuando la embarazada ya ha cursado pues la primera mitad de la gestación. Pero también no olvidarnos hacer el diagnóstico diferencial cuando la paciente está cursando la primera mitad del embarazo, ¿no? Pero hay que bien orientarlo que en la mayor frecuencia de los casos corresponda a un cuadro de emesis y en algunos también, ¿por qué no?, a la hiperemesis gravídica. Ahora, ¿qué complicaciones va a llevar, qué complicaciones va a producir el cuadro de la hiperemesis? Está asociado sobre todo a compromiso a nivel fetal. Como la madre no se está nutriendo de manera adecuada, esto va a repercutir sobre el estado nutricional también del feto, llevando a una restricción de crecimiento intrauterino, ¿no? En otros casos se va a manifestar con un bajo peso,
para la edad gestacional, ¿no? Bajo peso al momento del nacimiento. En casos extremos, ¿no? Las formas graves, puede asociarse en un bajo porcentaje, menos del 10%, a la muerte del feto inútero. Entonces, el compromiso fetal está muy vinculado dependiendo el grado de compromiso nutricional de la paciente. Ahora, en cuanto a las complicaciones maternas, la hipovolemia que se va produciendo va a repercutir en la función renal, llevándonos, ¿no es cierto?, a lo que corresponde a la insuficiencia renal aguda de tipo prerrenal, ¿no?, por la reducción del volumen circulante. Podemos encontrar que la paciente al vomitar puede broncoaspirarse, constituyéndose lo que es el síndrome de Mendelssohn. Podemos encontrar pacientes que tienen vómitos muy enérgicos que pueden provocar desgarros muy sutiles a nivel de la mucosa esofágica, provocando lo que corresponde al síndrome de Mallory-Weiss, ¿no?, que se va a manifestar obviamente por un cuadro de hemorragia digestiva alta, con presencia de hematemesis, vómitos con sangre, y también que puede ir asociado, ¿por qué no?, a la presencia de melenas. En algunos casos, estas lesiones pueden atravesar toda la pared del esófago, llevándonos a la ruptura esofágica con el síndrome de Borja. Al provocarse la ruptura esofágica, puede, ¿no es cierto?, no solamente permitir el paso del contenido ¿no?, sólido hacia el mediastino, sino también la presencia del aire, llevándonos a lo que corresponde a un neumomediastino. Entonces, habría que considerar sobre todo, ¿no es cierto?, el compromiso de las complicaciones maternas pueden incluso llegar a una etapa avanzada de una encefalopatía, ¿no?, que habíamos mencionado, que es producto de la deficiencia de la vitamina B1, de la tiamina, habíamos dicho, que nos pueda provocar la encefalopatía de Wernicke, en la cual, ¿no?, existe una mielinosis póntica central, donde se va a manifestar por una disminución del estado de conciencia, donde se va a ir alterando la memoria, puede ir acompañada de una oftalmoplegia y de una neuropatía periférica en cuanto a la clínica que le va a caracterizar justamente a la encefalopatía de Wernicke. Ahora bien, ¿cuál va a ser la conducta en un cuadro de hiperemesis? Tenemos que considerar que en un cuadro de hiperemesis la conducta es la hospitalización. Y ahí se le indicará a su ingreso no restringir los alimentos. Es decir, se le indica que no se debe administrar nada por vía oral. Nada por vía oral. NPO, por lo menos tiene que estar en NPO de 24 a 48 horas. Vamos a reindicar el control del peso diario, vamos a indicar ese reposo relativo mencionado, pero sobre todo hay que considerar el seguimiento y el monitoreo del balance hídrico, ¿no?, calculando lo que es el líquido administrado menos los líquidos eliminados, ¿no?, y además de evaluar la diuresis horaria, considerando que normalmente la diuresis oscila entre 0,5 a 1,5 cc kilopeso hora, es decir, un promedio decimos 1 ml kilopeso hora debería ser lo que menciona nuestro paciente. Pero de una manera práctica consideramos, ¿no?, que se va comprometiendo la diuresis, una oliguria, por ejemplo, cuando existe menos de los 30 cc por hora en la micción, ¿no?, menos de 30 cc por hora, y es la manera en que la vamos a ir calculando, ¿no? En cuanto a la valoración psicológica, es muy importante, tenemos que considerar, ¿no es cierto?, esta alternativa, considerando que es un factor etiológico descrito, entonces vamos a hacer la valoración de tipo psicológica. La hidratación es muy importante. Consideramos que el requerimiento basal, ¿no es cierto?, nos va a ir direccionando a poder administrar las diferentes soluciones. Si consideramos que el requerimiento basal de una paciente es de 40 a 60 cc kilopeso, ¿no es cierto?, de 40 a 60 cc kilopeso, ¿no?, lo mínimo que debería decir una paciente con un peso promedio
cuando se estima de 70 kilos, ¿no? Es de 2.800 cc en 24 horas. Y es la razón por la cual, ¿no? Que se va iniciando justamente la hidratación por vía parenteral con 3 litros de soluciones de tipo cristaloide, ¿no? Que en algunos casos se va indicando 1.000 cc de solución fisiológica, ¿no? Más 1.000 cc de solución zinc lactato, más 1.000 cc de solución dextrosa al 5%, y ahí tenemos los 3.000 ml que van más o menos a los 2.800 que habíamos indicado, ¿no? Mediante ese cálculo de poder multiplicar los 40 cc, ¿no? Por el peso de nuestra paciente, tomando un peso promedio de los 70 kilos, poder calcular justamente este volumen que debe recibir nuestra paciente como mínimo. Ahora bien, hay quienes van indicando, ¿no? Y por ejemplo en nuestros protocolos de la SNAC estamos viendo que se le va indicando agregar a cada solución, ¿no? Por ejemplo, una ampolla de vitamina C más 2 ampollas de complejo B, que eso es lo que habitualmente se va realizando en algunos hospitales, ¿no? El complejo B estaría constituido por lo que es la vitamina B1, la tiamina, estaría constituido por la vitamina B6, la piridoxina, y la vitamina B12, la cianocobalamina, con la finalidad de poder aportar la tiamina y evitar el síndrome de Wernicke, la vitamina B6 como antiemético central que habíamos indicado, y la vitamina B12 para evitar lo que son las neuritis periféricas. Entonces, recordamos que la vitamina B no se va a inactivar con la luz solar, es fotosensible y por tanto se debe cubrir tanto la solución como la vía, ¿no? Periférica con un plástico negro para evitar su desnaturalización. Podemos agregar, además, en las indicaciones médicas, la metoclopramida, ¿no? 10 miligramos EB cada 8 horas en horario, considerando que la paciente está NPO, ¿no es cierto? Y una vez que se inicie la vía oral, podemos pasar también a vía oral, indicando los 10 miligramos de igual manera cada 8 horas, considerando que cuando inicie la dieta va a ser dieta seca y fraccionada, entonces va a consumir en varias oportunidades también la alimentación. Bueno, podemos, considerar si está NPO, administrar, ¿no es cierto?, lo que corresponde a la ranitidina, ¿no? Un bloqueante H2, justamente para evitar los problemas de tipo gástrico. 50 miligramos EB cada 8 horas, ¿no? Y obviamente cuando pasemos a la vía oral, podemos continuar con la misma ranitidina, 150 miligramos vía oral cada 12 horas, o bien empezar lo que es el hidróxido de aluminio, ¿no? 15 ml vía oral cada 8 horas. Todo ello con la finalidad de realizar la protección gástrica, Tenemos que descartar, ¿no? Otra causa del vómito, como habíamos indicado, diagnóstico diferencial es muy importante, ¿no? Para poder direccionar nuestra conducta. Pero también, como hemos podido ver, se le puede indicar la piridoxina directamente y no el complejo B. Directamente la piridoxina, ¿no? Que se le puede indicar, por ejemplo, los 300 miligramos por vía intramuscular cada día, ¿no? O bien el esquema que habíamos mencionado a través de las soluciones. En algunos casos se ha visto, ¿no?, que cuando recibe visitas de los familiares, la paciente aumenta su vómito. Por tanto, sobre todo cuando hay estrés, cuando hay, ¿no es cierto?, un rechazo hacia el embarazo, se observa ese componente psicológico. Por tanto, en los casos avanzados se puede llegar incluso a aislar a la paciente, ¿no? En cuanto a los tratamientos no farmacológicos, está descrito el beneficio del jengibre, ¿no? 280 miligramos vía oral cada 6 horas, o incluso la acupuntura están mencionadas dentro del abordaje de tipo no farmacológico. Entonces, hasta ahí es donde tenemos que conocer el manejo. Sin embargo, si existe resistencia al tratamiento y la paciente sigue vomitando, podemos recurrir a otras alternativas, de las cuales está escrito, ¿no es cierto?, un buen antiemético en relación a la administración de lo que es el ondansetron, ¿no? Ondansetron, que es un antagonista del receptor de la serotonina.
se utiliza, ¿no?, de manera, pues, de preferencia, sobre todo cuando ha habido resistencia hacia el esquema, ¿no?, antiemético descrito. ¿Cómo vamos a administrar? El ondansetron vamos a administrar 8 miligramos por vía endovenosa, ¿no?, que lo podemos hacer, por ejemplo, cada 12 horas. Y esta es la alternativa que tenemos que considerar una vez no haya respuesta al anterior esquema descrito. Existen otras alternativas, ¿no? Sin embargo, con el ondansetron ya consideramos que se ha podido, ¿no?, controlar los vómitos en la mayoría de nuestros pacientes. Podríamos recurrir, ¿no?, a otros esquemas. Sin embargo, pues hasta ahí es lo que quiero que ustedes vayan fijando en relación a su aprendizaje. Hay muchas alternativas que hoy en día disponemos en nuestro medio, ¿no? La paciente puede recibir de manera directa la tiamina como tal, ¿no?, o la piridoxina, o en algunos casos también se ha indicado, ¿no?, combinaciones, por ejemplo, ¿no? En nuestro medio tenemos, por ejemplo, una combinación que viene en una línea farmacéutica, ¿no?, de SAE, ¿no? Viene una combinación de la piridoxina, la vitamina B6 que habíamos indicado, asociada a la meclicina, por ejemplo, que se ha visto muy buena respuesta. Sin embargo, existen, como les decía, hay varias combinaciones que podemos utilizar en relación al manejo de cuadro de hiperemesis, pero nos vamos a quedar hasta el esquema de llegar al ondansetron como las alternativas, ¿no?, que vamos a considerar para nuestro aprendizaje, ¿no? Después de controlar por la vía parenteral, podemos también pasar el ondansetron por vía oral, de la misma manera, ¿no? De la misma manera. Los 8 miligramos vía oral también podemos administrarlo cada 12 horas, ¿no? Y con eso damos por concluido nuestro tema, que es bastante corto, ¿no?, para poder responder también las dudas que puedan tener cada uno de ustedes.